Bendiciones, mis hermanos. Les habla el pastor Rafael Ramírez. Yo sé que es tarde de la noche, pero es necesario hacer esto. Personalmente no tengo tiempo para estas cosas. Mi vida es una vida totalmente ocupada. Ahorita estamos en una escuela impresionante, educando muchas personas. Para los próximos días vamos a empezar otra tutoría para más de 5,000 personas en diferentes partes del mundo, diferentes continentes. Hemos hecho un trabajo sin cobrar un centavo a más de 850 personas. Pero yo creo que es necesario. En días pasados pusimos en evidencia lo que estaba haciendo un señor venezolano de nombre Rommel. Este señor Rommel Romero usaba el nombre de nuestro ministerio para pedir dinero. Y ese señor adquirió mucho dinero. Tuvimos el contacto también porque esto se hizo una denuncia pública. El contacto con alguien en Barranquilla. Desde ahí nos movimos hasta Medellín a través de unos investigadores. Allá descubrimos que hay una casa de cambio. Y en esa casa de cambio este señor movió dinero. A partir de ahí él empezó con una difamación horrible. Uno entiende como ministro que hay difamaciones, que hay gente que habla mentiras, lo que sea. Eso yo estoy acostumbrado. El ser un hombre de Dios, el ser un profeta de Dios, ese es uno de los precios que se paga por hacer eso. El decir la verdad, el decir lo que otros no se atreven a decir, obviamente tiene una persecución y un precio altísimo. Bendigo hermanos desde España. Bendigo personas en diferentes partes del mundo. Tenemos 500 y algo de personas conectadas. El día de hoy me escribió un pastor colombiano y me dijo, mire que hay un video que están hablando fuerte, están diciendo cosas. Y entonces yo no tengo tiempo, se lo digo delante de Dios, pero saqué un momentito y vi el video. Tomé el video con mucha seriedad. Me comuniqué con algunas personas que conozco, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Llamé a mi pastor, que es mi autoridad, y le dije, esto está pasando. Entonces decidimos tomar esta decisión. Ese señor que usted ve de lentes ahí, de apellido Araújo, yo no tengo el privilegio de conocerlo. Cuando Dios me dio la palabra de que Chávez moriría, parece que este señor es un hombre muy aferrado al socialismo y al chavismo, y hoy por hoy al madurismo. Para nadie es un secreto que Venezuela se está muriendo y se está ahogando, pero hay señores como este que todavía defienden un régimen podrido, un régimen destruido y un régimen que realmente está totalmente deshecho. Él saca una historia de una jovencita que dice que yo le estaba diciendo cosas. Yo personalmente digo, Dios mío, pero ¿de dónde la gente saca estas cosas? Yo recuerdo que en su momento a cada ciudad que yo llegaba en Venezuela, este señor llamaba a diferentes pastores para hablar pestes. Un día llamé al papá de esta joven con la que él me estaba acusando a mí. Acusando de una forma ilógica, porque ni siquiera le agarré un dedo, ni siquiera le dije que se fuera conmigo para Costa Rica. O sea, es una locura. Cuando él dice en el video que yo le digo que lo voy a matar, eso es una cosa que a mí me parece lo más descabellado del mundo. O sea, este señor va a tener problemas serios con Dios, porque no puede mentir de esa manera. Yo recuerdo que llamé al papá de esa joven, que es un ministro, un hombre de Dios serio. En Venezuela hay hombres de Dios serios. Y este hombre llamó a este hombre y lo reprendió. Y él me dijo, no le haga caso, este hombre es un loco, un charlatán. Pero después me entero que hay un apóstol llamado Igor Leal. Él tiene una iglesia que se llama Betel en Santa Cruz de Mara. Esto usted lo puede contactar, puede contactarse con ellos. Santa Cruz de Mara, el ministerio se llama Betel. El apóstol se llama Igor Leal. Este hombre fue expulsado de ese ministerio por una cantidad de fechorías, entre ellas adulterio, entre ellas que agarró dinero de personas y se fue. Ahora, supongamos que yo hubiera cometido un error. Esa historia que este hombre cuenta allí es una historia que tiene más de 7 años.
Parece que este hombre trabaja con las tinieblas porque anda registrando cosas que nunca pasaron. Que Dios lo bendiga y que Dios lo cuide. Pero me llamó la atención la señora que se llama Ilva Moreno. De esa señora sí sé mucho yo. Y lo que yo sé no es bueno. Ella fue por lo menos parte de nuestro ministerio en Estados Unidos. Hoy me contacté yo con una persona que se llama Saúl Reyes. Saúl Reyes era un abogado. Se sentó el papá y se sentó la mamá de ella. Cuando esta señora llegó al ministerio nuestro, una persona súper traumada, una mujer con una situación difícil. La ayudamos hasta donde se pudo. Hasta el día de hoy esa señora Ilva Moreno me debe una cantidad de dinero muy grande a mí, que no se lo regalé, ese dinero se lo presté por la historia de ella, de que ella necesitaba ayuda. Esa señora que usted ve ahí, Ilva Moreno, tenemos pruebas reales que la vamos a presentar en una fiscalía en Estados Unidos, porque ya me contacté con gente muy seria en Estados Unidos, un par de abogados, y el día de mañana, lunes, yo voy a firmar un poder y voy a enviar ese poder a los Estados Unidos. Obviamente ese poder tiene que ir apostillado y a través de la Casa Amarilla de Costa Rica. Bueno, es todo una cuestión que se va a hacer, enviar a los Estados Unidos. Cuando esta mujer llega a nuestro ministerio, tiene un problema, entre muchos, uno que se llama necrofilia. Y la necrofilia es cuando alguien le gusta ver sexo con muertos. Es una persona enferma. Y esa era parte de su realidad, en parte de sus locuras. Cuando yo escucho ahí que es una periodista prominente, yo me quedo con la boca abierta. Yo recuerdo que en una ocasión ese señor que menciono, Saúl Reyes, que era un abogado, se sentó con el papá y la mamá de ella y dijeron que le iban a sacar papeles. Es una mentira rotunda que esa señora diga que ella me dio a mí $5,000. Bueno, ella tendrá que probarlo en una corte y tiene que tener todo para probar que yo me comuniqué inclusive con el señor y él dice, pero esta señora está mal de la cabeza porque ella negoció conmigo. ¿Ve? En una entrevista hace poco vi donde ella dice que yo había violado a una joven y que yo tenía una denuncia en Estados Unidos. Me parece que son personas con problemas de raciocinio, porque un hombre que ha violado a una menor de edad es una persona que tiene orden de captura a través de la Interpol, y en cualquier país que ese hombre entre, ahí lo van a agarrar. O sea, esta gente parece que ellos se están dirigiendo a personas con un nivel muy, pero muy bajo. Ellos creen que no hay Dios en esta tierra. Ella dice que yo fui deportado de los Estados Unidos. Es una vil mentira. Yo tenía algo que se llama parole, y es un documento cuando ya te vas a hacer una persona que tienes una aceptación dentro de Estados Unidos. Todavía no eres ciudadano americano, solamente eres residente. Llegué al aeropuerto en Houston y en Houston me prohibieron la entrada al país. Obviamente me devolvieron a Costa Rica, pero para que una persona sea deportada tiene que haber ido ante un juez y el juez tiene que firmar la deportación y tiene un castigo de 10 años para entrar a ese país. El congresista Luis Gutiérrez, del cual tenemos una carta hasta el día de hoy, escribió una carta haciendo una petición al consulado en Costa Rica y yo vuelvo a entrar a Estados Unidos de una manera legal. Cuando ella dice que yo me fui mojado, me parece que es una falta de seriedad. Yo tengo un respeto muy grande y oro por muchos inmigrantes que cruzan el río, que cruzan los desiertos, que se van por diferentes partes y tienen un anhelo de llegar a Norteamérica. Pero es una vil mentira decir que yo fui deportado de los Estados Unidos. Jamás fui deportado. Y puedo entrar a Estados Unidos en el momento que pueda ir, sencillamente. Me parece cosas muy descabelladas. Hay gente muy seria en Estados Unidos que asegura que esta señora es bruja. Hasta el día de hoy. Y gente que está dispuesta a ir a una corte a decir quién es esta señora. Hoy me comuniqué con varias personas porque ya esto no puede ser. En esta pandemia hemos hecho un trabajo, hemos hablado. Obviamente soy un hombre que me equivoco como cualquier otra persona. Yo sé lo que es pasar una noche entera pegando gritos en el suelo y pidiendo a Dios misericordia, porque me he equivocado. Pero cosas como las que esta señora dice me parecen descabelladas. Ella tiene una página donde ella dice que inclusive yo tocaba a mis hijas.
Y yo decidí nunca hacer nada porque nosotros los pastores tenemos la costumbre de guardar silencio y siempre decimos, vamos a orar, vamos a orar. No, ya ahora no. Ahora, doña Hilba, usted va a tener que probar lo que usted está diciendo. Usted va a tener que probar. Usted va a tener que probar que yo abusaba de mis hijas. Y eso es muy serio. Y usted va a tener que probar todo lo que usted ha hecho. Yo nunca he servido para estas cosas, porque para mí las redes sociales son para fluir en una palabra de parte de Dios. Y yo me considero un hombre muy serio. Un hombre muy serio que he respetado mi casa, he respetado a mis hijas. El hecho de que la pastora Fanny no esté conmigo hoy como un matrimonio, eso es problema muy de ella y muy mío y muy de Dios. Y Dios sabrá las razones o lo que sea. El que ella hable de palizas y cosas, me parece que es una persona que no está cuerda. Una persona que usa, tratando de usar la manipulación. Yo sé que el señor Aranjo, sé que la señora Moreno y sé que el señor Rommel Romero son venezolanos. Amo profundamente Venezuela. Me da dolor pensar que gente como esta sean venezolanos. Eso me parece muy triste. Una señora que llegó a mi casa, que se le dio comida, que se le dio todo. Que cuando sus gemelas tenían situaciones difíciles, esta familia estuvo ahí para bendecirlos. Mi hija mayor Priscila hoy me recordaba y me decía, qué mujer más malagradecida, papá. Y me decía, por eso es que hay gente tan resentida con los evangélicos, porque los evangélicos son perversos. Tú les das de comer y después te muerden la mano. Entonces, es una tristeza. Me parece muy triste que al final aparezca un señor llamado Israel Valenzuela, que me acusó que el mensaje que yo prediqué del corazón, el corazón de un líder, cuando fui oh my God, que fui a California, fui a San Francisco, California, que los zapatos estaban rotos, que el pantalón estaba roto, que los sacos que yo usaba no concordaban. Ese fue mi testimonio. Y es un testimonio que ha bendecido millones. Es un testimonio que ha levantado a profetas. Es un testimonio que tocó a pastores hasta el día de hoy. Es un testimonio que levantó ministerios hasta el día de hoy. Solo en República Dominicana se cree que hay más de 1 millón de hijos de Dios que tienen ese testimonio en sus celulares. Y él dice que no es cierto, él dice que eso no es real. Bueno, seguramente él iba en el avión ese día que yo fui. Seguramente él conoció a Anton LaVey, seguramente él fue el del testimonio. Está bien, yo lo único que sé es que Dios usó esa palabra. Cuando yo escucho decir que alguien en Neiva, en República Dominicana, esa es la mentira más descabellada. Yo conozco, y bueno, no sé en este momento, pero conocí al presidente de los pastores de Neiva. Me invitaron varias veces a ese lugar, no pude volver. Cuando yo escucho gente como esta hablando este tipo de cosas y después van al altar de Dios a decir que Dios les está hablando, eso es una falta muy grande. Si usted conociera la vida de Hilba Moreno, yo tengo noticias de ella porque hoy tuve noticias de ella. Es una persona que nunca aprendió, que a pesar de lo mal que le ha ido en la vida, nunca se volvió al Dios de los cielos. Es una tristeza. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Alguien me escribió y me dijo, es que las palabras necias, oídos sordos, claro que lo entiendo. Pero el problema es cuando dicen cosas que no son. Cuando hablan de cosas que nunca han pasado. No hay respeto, no hay temor a Dios. Tocan familia, tocan hijos, tocan todo. Este señor Aranjo habla de cosas de 7 años atrás. Esta señora Moreno habla de cosas de más de 12 años atrás. Si yo me pregunto, ¿y cuál es el Dios que ellos conocen? Supongamos que verdaderamente Rafael Ramírez hubiera pecado. Entonces ellos no creen en un Dios que perdona. Ellos no creen en un Dios que restaura. Ellos predican un evangelio que saber dónde lo escucharon. Y el señor Rommel, que Dios lo bendiga porque él sí tocó mucho dinero y muchas ofrendas a nombre nuestro. Y usted me va a perdonar que yo tenga que salir de esta manera. Porque ya no más. Este video lo vamos a poner junto al de ellos. Hilba Moreno durante muchos años habló. Pero ahora va a ser diferente.
porque ahora Ilva Moreno se va a enfrentar a gente y abogados y a gente que va a testificar, mucha gente. Es interesante cuánta gente hay que la conoce a ella muy bien, que sabe de todas las cosas que ella practica, que sabe de todas las locuras que ella le gusta ver y las locuras que ella hace. Pero eso será problema de ella con Dios. Yo tampoco estoy para juzgarla. Ojalá Dios quiera que ella pueda encontrar el perdón, que pueda encontrar misericordia. Y el señor Araujo, no es bueno ser chavista, es bueno ser un hijo de Dios. Es feo defender un régimen que está destruyendo toda una nación, millones de venezolanos por todo lado, siendo golpeados, siendo dañados. Y es horrible defender a algo y decir, no, ese hombre no es profeta. No importa, señor Araujo, yo sé quién soy. Y no necesito demostrarle ni a usted ni a nadie quién soy. 33 años casi de servir a Jesús. Todavía estoy vivo porque Dios tiene misericordia y porque Dios ama. Que me he equivocado no sé cuántas, seguramente más de 500,000 veces, pero he doblado mis rodillas y le he dicho a Dios, levántame y restáurame. Y Dios es fiel. Que Dios los bendiga, les amo, les bendigo. Un abrazo gigante. Usted perdone que yo haga esto. Usted perdone que yo use esto. Ya está bueno. Gente que pasa en ayuno, gente que pasa en oración, gente que pasa leyendo la palabra, gente que pasa solo metida en el reino de Dios. Y aparecen dos locos que no los conoce nadie, hablando lo que no tienen que hablar. Ya está bueno. Dios me los cuide mucho y ore por mí. Ustedes, no estos ingratos, porque a esto no creo que Dios los escuche. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Alexander Araujo, soy de Venezuela. Fui amenazado por el pseudoapóstol y falso profeta Rafael Ramírez. Él estuvo enamorando a mi sobrina, le llamé la atención. Mi sobrina nos explicó lo que sucedió. Ya él se había ido del sitio donde estaba en Trujillo. Le envié unos mensajes reclamando la situación que se presentó. Él me llama, me amenaza de muerte, me insulta y yo grabé la llamada. Él me envió mensajes de texto, también los guardé. Fui a la policía con todas las pruebas y los denuncié. Fui a fiscalía y fui a tribunales también. O sea, yo dejé fundamento, dejé base de la amenaza por si él tomaba alguna o si cumplía pues lo que había, la amenaza que me había dado. Él amenazó venir en contra de mis hijos, en contra de mi familia. Llamó a mi esposa zorra, a mi mamá también. Por eso es que tomé la decisión de denunciarlo. Dios les bendiga. Mi nombre es Ilva Moreno, soy periodista venezolana, vivo en el estado de Maryland, Estados Unidos. Me congregué en la iglesia Ministerios Unidos, donde el pastor era Rafael Ramírez y su esposa Fanny Porras. Allí me congregué desde el año un poco antes del 2005, duré 1 año y 6 meses asistiendo a esa iglesia. Esa iglesia está ubicada en escuelas, ellos se reúnen en escuelas. Una está en Falls Church, de una ciudad de Virginia, y la otra está en el estado de Maryland. Siempre buscaban diferentes lugares o hacían campañas al aire libre. Mi testimonio básicamente se trata de que ellos me ofrecieron darme la residencia a través de una visa de ministerial. El problema estuvo es que cuando yo vi cómo ellos recopilaban el material que había que mandar para migración, eran documentos de otras personas y ellos les ponían mi nombre. Entonces eso no me pareció, porque una persona evangélica no miente, no necesita, porque allí es donde se manifiesta el poder de Dios. Otra cosa fue que yo les pagué a ellos $5,000 por ese trámite.
pero no me devolvieron el dinero. Yo publiqué todo mi testimonio, todo lo que yo pasé en esa iglesia, en una página que se llama verdadeseternas.es.tl, si usted desea conocer muchísimo más de ellos. No nada más se denuncia las fechorías, sino la falsa doctrina que ellos enseñan. Conocí 2 muchachas que ellos violaron, que Rafael Ramírez violó. Una de las muchachas tenía 15 años para cuando sucede el hecho. 5 años después, ella, al formarse el grupo donde yo participé, fuimos a Univisión y allí íbamos cada uno dar su testimonio. Cuando a ella la entrevista una reportera, ella se quiebra y dice que él no la persiguió porque ella había dicho que la perseguía, sino que la había violado. Eso no lo sabían sus hermanos, que para el momento que Rafael Ramírez la viola, ellos eran sus manos derechas. Entonces hubo una gran noticia en su familia. Eso no lo sabían ellos. La otra persona que violó es una muchacha que más o menos tendría unos 20 años, tenía 2 niños, era una muchacha sola, que bastante con mucha depresión. Entonces él, al día siguiente que la viola, llega la esposa, y la esposa va a formarle un escándalo y la culpa de que el pastor había hecho lo que hizo por culpa de ella. No nada más la esposa del pastor le forma ese escándalo, la culpa, la amedrenta, sino que los sobrinos de la esposa del pastor también le llegaron a decir que el pastor había pecado por culpa de ella. La muchacha dijo en su momento: yo no lo denuncié porque él es el ministro y yo no soy nadie. Entonces eso le meten en la cabeza que usted no puede ir contra el ministro, contra el ungido de Dios. Ella nada más de escuchar el nombre de Rafael Ramírez temblaba. Ella le tenía terror. Yo llevé a esa iglesia a una muchacha que él persiguió. Y en el momento en que ella le dice al pastor que se va de la iglesia porque yo no sabía nada de lo que a ella le estaba pasando, el pastor me llama y me dice que la convenza de que no se vaya de la iglesia. Entonces, pero después del tiempo que ella se va, ella me cuenta. En una oportunidad, él me dijo a mí que Dios le había dicho que que necesitaba ministrarla. Entonces yo la llevé y le dije, bueno, comenzamos a orar, ¿no? El pastor y yo en una habitación. Él me saca de la habitación y él le dice a ella que era que mis lenguas eran raras. Bueno, ella no me dijo nada de lo que pasó allí. Yo sí la vi bastante, vámonos. Y cuando ella se fue, ella me dice que ese día él le abrió el pantalón y le metió la mano. Ella no me dijo eso porque ella vivía aquí en mi casa. Ella pensaba que yo no le iba a creer. Entonces, esta muchacha, al irse, él empezó a llamarla y a dejarle mensajes y a decirle que todos los demonios que él le había sacado se los estaba mandando a su casa y que viera cómo entraban en su casa. Aquella muchacha temblaba del miedo, del terror. ¿Por qué? Porque es un lavado de cerebro que le van haciendo a la persona en los cultos. Bueno, este es básicamente mi testimonio. ¿Será que este pseudo apóstol es deportado? Algo que quería agregar es que el pastor Rafael Ramírez fue deportado en el año 2005. A él lo deportan
y la esposa dice que un congresista le dio una carta porque Dios puso una gracia espectacular, impresionante sobre el apóstol. Le da una carta que supuestamente era para que en el consulado allá de su país le dieran la visa. Realmente yo no creo esto, ya que las leyes de este país son muy, muy estrictas. Entonces, yo creo que él entró a través de los medios ilegales por donde entra la mayoría de la gente de muy escasos recursos, que ya ustedes saben cuáles son. Y además de eso, él no podía hacer papeles. La esposa pudo hacer los papeles porque ella entró con visa. Entonces ella pudo hacer los papeles aunque estaba ilegal. ¿Cómo lo hizo? No se sabe. A ella le dieron su residencia, pero él no la podía hacer. La razón era que él había sido deportado y estaba ilegal en este país. Había entrado de nuevo habiendo sido deportado antes. A raíz de que yo publico todo el testimonio en mi página, a él se le cierran todas las puertas para predicar aquí en Estados Unidos y ellos le cambian el nombre a la iglesia. La iglesia se llamaba Ministerios Unidos y le cambiaron el nombre para Ministerios Nacidos para Gobernar con Cristo, en el cual la esposa se queda al mando de la iglesia porque ellos se separan a raíz de que él le da una paliza y ella se cansa porque él siempre le pegaba, pero yo nunca supe que eso ocurría, porque esa es otra de las cosas que sí, eso no puede ocurrir en un pastor o en un hijo de Dios simplemente. Entonces ella se cansó y llamó al 911, se separan y no pasan